Ahora sí, buenos días a todos. Soy Manuel Yuste. Son las 10 de la mañana y vamos a comenzar un nuevo webinar de GN, en este caso de ReSound, para explicaros de una forma muy rápida, vamos a estar aproximadamente 25 o 30 minutos no más, los nuevos audífonos que en la pasada edición de Expo Óptica, hace ya una semana y media, os presentamos y que tenéis ya disponibles para poder pedir, y con el cual vamos a complementar, la familia de ReSound One que tenemos hoy día en portfolio. Os recuerdo que esta sesión va a ser grabada y posteriormente vais a recibir un enlace para poder conectaros y ver en diferido aquello de lo que hablemos hoy. También deciros que cualquier pregunta que tengáis podéis hacérmela inmediatamente en el panel de controls, en el símbolo de interrogación. Yo las voy a estar viendo y las voy a intentar contestar de viva voz. Bien, pues sin más, yo me voy a poner la cámara para que la veáis. Podéis hacerla más pequeñita si queréis, porque así dais más espacio a lo que es la presentación, ¿de acuerdo? Y bueno, pues vamos a comenzar. Veis en pantalla ReSound One, un sonido único. Si hacemos un recordatorio, ReSound One lo introdujimos aproximadamente hace 1 año y medio y hoy lo tenemos en portfolio en paralelo junto con las antiguas familias de ReSound Lynx 4. ¿Por qué? Porque ReSound One se introdujo para dar un paso más a ese sentido de audición orgánica que nosotros buscamos en los audífonos, pero en aquel momento lo introdujimos nada más que en los formatos RIE. ¿Por qué? Porque son los audífonos que realmente más estamos consumiendo y hoy día podríamos decir que en muchos casos el gran porcentaje de adaptaciones se hacen con formatos RIE y es por eso que nosotros introdujimos ReSound One para obtener un sonido único en formatos RIEs. Bueno, pues si hacemos un recordatorio, una de las características más importantes de ReSound One cuando las introdujimos fue la opción Marie, que no es una opción para todas las personas, y ya hablamos de ello para verificar qué personas eran buenas candidatas para utilizar Marie, pero recordar que Marie aportaba un micrófono adicional en la cápsula del auricular introducido en el conducto auditivo. De esta manera recogíamos el sonido en el conducto que es el lugar más acorde para recoger el sonido, que es como se hace en una persona que no tiene pérdida de audición o que no utiliza audífonos. Y de esta manera utilizábamos todo el pabellón auricular para conseguir un sonido único, una audición mucho más orgánica, porque el pabellón auricular sirve como sistema auditivo y nos permite localización sonora, además de otras cosas. Eso lo hacíamos con el auricular Marie, pero también estaba apto los audífonos RIE para ser utilizados con otro tipo de auriculares estándar que no incorporaban ese micrófono, para aquellas personas que, o bien por pérdida auditiva o por algunas otras circunstancias, no eran buenas candidatas para utilizar Marie. En esos casos utilizamos un auricular estándar y aplicábamos un algoritmo con el cual simulábamos el efecto Pina del pabellón auricular para obtener una audición orgánica, aunque fuera utilizando algoritmos matemáticos, y conseguir así una audición lo más natural posible. Recordaros que audición orgánica es un concepto que no es un concepto nuevo, pero es lo que ReSound utiliza como objetivo para conseguir la audición más natural. ¿Qué es audición orgánica? Pues audición orgánica básicamente es conseguir que las personas escuchen lo más parecida a una persona normoyente, simulando mediante algoritmos cómo funciona el sistema auditivo, o bien con el auricular Marie aprovechando todo el sistema auditivo, incluido el pabellón auricular, con una comodidad óptima para que se adapte para cualquier tipo de persona y, por supuesto, sin olvidar los sistemas de conectividad, porque las personas ya no buscan solo escuchar bien, sino que buscan estar conectadas a todos los dispositivos electrónicos posibles. Esto era un sonido natural posible gracias a esa audición orgánica. Y como os decía, ReSound One se incorporó al principio en los audífonos RIE, ¿de acuerdo? Bueno, pues hoy la idea es acercarlo también a audífonos retroauriculares, algo muy reclamado también por vosotros. Es verdad que los audífonos retroauriculares no son los más consumidos en España, pero es cierto que no todo el mundo puede utilizar audífonos RITES. Por tanto, introducimos los audífonos retroauriculares recargables para complementar la familia de ReSound One.
Es verdad que todavía no tenemos dentro de ReSound One audífonos intracanales. Por lo tanto, mantendremos en el portfolio en paralelo con ReSound One aquellos audífonos de ReSound Lynx 4 para poder disponer de audífonos hechos a medida para aquellas personas que lo necesiten, hasta que en ReSound One incorporemos los audífonos a medida. Pero hoy vamos a hablar exclusivamente de los nuevos retroauriculares, que como veis en pantalla son dos modelos, un BTE estándar y un BTE Power, los dos recargables. También deciros que desde hace ya mucho tiempo todos nuestros audífonos ReSound One son recargables o bien con pila, pero ninguno puede programarse ya con cables. Todos se hacen con programación inalámbrica a través de Noalink Wireless. Bien. ReSound One, tanto en formato RITES como en formato retroauriculares, que son los nuevos, lo vamos a tener disponibles en los tres segmentos de precio característicos de ReSound. El 9 gama top, el 7 gama avanzada y el 5 gama media. Cada uno de ellos con diferentes prestaciones en función de las necesidades de cada una de las personas. Con todos ellos vamos a conseguir una audición natural gracias a los algoritmos que aplicamos para conseguir una direccionalidad total. Lo que buscamos en ReSound es, con los sistemas direccionales, que la persona pueda localizar sonido igual que hace un normoyente y decidir de una forma consciente cuál de los sonidos quiere escuchar más y cuáles de ellos quiere discriminar de una forma consciente o subconsciente. Eso lo hacemos gracias a la localización sonora de nuestros dispositivos y con un sistema ultrafocus para conseguir en aquellos entornos muy ruidosos poder entender a una persona que nos esté hablando de frente. Todo esto lo vamos a tener en toda la gama, incluidos los nuevos formatos retroauriculares. La idea además es tener con los nuevos formatos también recarga para olvidarnos de las pilas y que con una sola recarga podamos tener para un día completo de autonomía y así las personas se olvidan completamente del tema de las pilas. Vamos a incorporar, por supuesto, una conectividad como la que tenemos en ReSound One, pero os vamos a actualizar un nuevo sistema de conectividad que tenemos que lo vamos a llamar manos libres. Y, por supuesto, en audífonos muy ergonómicos, ¿vale? Para ser utilizado para cualquier tipo de persona y no nos olvidemos de los reajustes en remoto. Es algo que estamos haciendo mucha incidencia. También tuvimos una mesa redonda en la Expo Óptica donde hablamos de la teleasistencia y yo creo que es algo que se está imponiendo cada vez más y que podéis utilizarlo como un reclamo para entender por qué los audífonos de hoy son tecnológicos y argumentar de alguna manera también los precios. Y con eso conseguiremos tener pacientes muchos más satisfechos y poder llegar a ellos independientemente de si están en nuestra ciudad o en cualquier parte del mundo o incluso si pueden o no acceder a nuestro centro auditivo. Bien, hoy no voy a hablar de todos los audífonos porque los audífonos RITE ya los conocemos, el concepto Marí también lo conocemos. Hoy vamos a hablar exclusivamente de los modelos BTE nuevos que lanzamos dentro de ReSound One. Como os decía, son modelos completamente recargables. No vamos a tener retroauriculares con pila, ¿de acuerdo? Y estos modelos los vamos a tener en dos formatos. Formato BTE normal, estándar, con un diseño de retroauricular estándar normalizado y con un BTE Power para aquellas personas que necesitan más potencia porque sus pérdidas auditivas son muy severas o rayando ya la pérdida profunda. Todos van a ser recargables, como decía, con diseños muy ergonómicos, muy robustos y con una claridad óptima porque tenemos unos sistemas antiacoplamiento diseñados en ReSound One para poder hacer adaptaciones con gran potencia y con garantías de que los audífonos no piten. Por supuesto, sin olvidar las conexiones. Muy importante, la carga de ReSound One está diseñada para que los audífonos tengan autonomía durante todo el día. Inclusive si durante todo el día están transmitiendo sonido a través de los accesorios inalámbricos o estamos en streaming. Fijaos que si estamos el 50% del día en streaming, tendremos capacidad, autonomía en la batería para durar hasta 18 horas. Sin streaming duramos todo el día, pero por supuesto una persona más de 18 horas no está despierta porque la gente tendemos a acostarnos a dormir. Muy importante, vamos a tener cargador en ReSound One retroauricular, pero solo cargador de escritorio. Recordaros que para los ReSound One Ries teníamos dos tipos de cargadores. Uno premium
que era un cargador con una batería incorporada para poder utilizarse como un power bank, es decir, como un cargador portátil, y un cargador estándar que tenía una tapa pero no tenía batería y era para tenerlo siempre en la mesa conectado a la corriente eléctrica y dependíamos de cómo era la persona, si quería un cargador portátil o no, utilizábamos el premium o utilizábamos el estándar. Bien, en el caso de los retroauriculares vamos a utilizar el que llamamos de escritorio, que es como el estándar, es decir, no tiene batería incorporada para cargar, tiene que estar siempre conectado a la corriente eléctrica, pero tampoco tiene tapa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no se puede utilizar como estuche porque si lo ponemos del revés, dado que son recargas por inducción que no tienen contactos ni clic en la base, los audífonos se caerían. De manera que son cargadores de escritorio para tenerlos sobre la mesa siempre conectados a la corriente eléctrica. Y vamos a tener dos tipos de cargadores, el del BTE y el del BTE Power. ¿Por qué? Porque las carcasas son diferentes y como las carcasas son distintas, los huecos para meter los audífonos también son distintos. Por tanto, tendremos que tener en cuenta si vamos a utilizar un retroauricular estándar o un Power para pedir su cargador correspondiente y no mezclarlos, porque si pidiéramos, por ejemplo, un cargador estándar para un audífono Power, no cabría la carcasa dentro del hueco del propio cargador. Luego, dos cargadores, uno para el estándar y otro para el Power, ¿de acuerdo? Y solo en cargador de escritorio. Los audífonos están diseñados de forma diferente en cuanto a la carcasa, pero también con una ergonomía para que tengan solo un punto de contacto en la oreja y tengan así una capacidad de sentirse cómodo la persona muy grande. Los codos van a ser intercambiables mediante un clic. Ojo, ya no son codos como los audífonos que teníamos en ReSound Lynx 4, no son codos enroscables, sino que son a presión y se quitan mediante un clic. Se sacan tirando y se meten a presión. No hay en ningún caso ni que girarlos media vuelta ni siquiera desenroscarlos, porque podríamos incluso romper el codo. Simplemente van a presión. Una de las cosas que los audífonos retroauriculares muchas personas se quejan es que si la persona tiene mucha transpiración o suda mucho por el pelo, los micrófonos tienden a cubrirse de suciedad y se obstruyen. Bueno, pues deciros que los nuevos retroauriculares de ReSound One llevan unos filtros que son tan fáciles de reemplazar como lo haríamos con los auriculares RIE. Vais a tener un blister con unos palitos y cada palito tiene su filtro y simplemente se quita el antiguo, se pone el nuevo a presión y listo. Y los audífonos además van a tener un indicador LED que nos va a indicar si está o no está cargando e incluso tendrá un código lumínico que lo vais a ver en el programa de adaptación, donde podréis activar o no ese código lumínico, por ejemplo, si es un retroauricular que va a utilizar un niño para que los padres vean qué está ocurriendo, si se está agotando la pila, si está cambiando de programa, si entra en modo vuelo, en fin, qué está haciendo el audífono lo va a decir el propio código lumínico del indicador LED si lo dejamos activado en el programa de adaptación. Si no activamos el código lumínico, el LED nos indicará simplemente si encendemos o apagamos el audífono y si está o no está cargando, o en el caso de estar cargando, si ya tiene la carga al 100% completada. Ese LED quedaría encendido completamente. Después, los colores van a ser los mismos colores que tenemos en ReSound One Rite, exactamente los mismos, donde el color champán será el color estándar si no especificáis ningún otro tipo de color. Por último, deciros también que, por supuesto, tanto por dentro como por fuera, todo el audífono está recubierto de la protección nanocoating, consiguiendo una certificación IP68, que hoy día es la máxima certificación de protección contra la humedad y contra la suciedad para los aparatos electrónicos. Por tanto, tendremos garantías de que los audífonos están bien recubiertos para que en cualquier circunstancia no se dañen. Como os decía, son muy fáciles de utilizar, muy fáciles de mantener, están muy sellados, los filtros son intercambiables incluso por el propio usuario, mantenemos un punto óptimo para que el audífono quede apoyado a la oreja y con la máxima comodidad. Y solo deciros que vamos a tener 3 modelos, realmente son 2, pero los audífonos van a ser 3. Ojo a esto, 2 modelos porque tenemos el estándar y el Power con sus cargadores correspondientes. Dentro del estándar
vais a ver que tenemos dos opciones de rango de adaptación para cubrir diferentes pérdidas auditivas en función de si lo ponemos con el codo tradicional y el molde o bien si lo ponemos con un tubo fino. Deciros que como los codos ya no van a rosca, sino que van a presión, los tubos finos ya no son los mismos que teníamos antes, porque los tubos finos de antes se enroscaban en un pequeño adaptador que se enroscaba a su vez en el audífono cuando quitábamos el codo. En estos casos, para el ReSound One, al quitar el codo a presión, pues los tubos finos se van a meter también a presión. No hay un adaptador específico para después enroscar el tubo fino, sino que el propio tubo fino ya viene con su adaptador para ser introducido a presión en el audífono. ¿Qué significa? Que los tubos finos de ReSound One son distintos a los que teníamos antes y, por tanto, si queréis ponerlos, tendréis que solicitarlos. Tendremos tubos finos específicos para ReSound One, de las 5 longitudes de siempre, con las 2 profundidades de inserción en el conducto, A y B, todos marcados como derecho y como izquierdo, todos precortados, pero diferentes a los que teníamos antes. Entrarán a presión. Los llamaremos RT 9, 7 o 5, dependiendo del segmento de precio, y el modelo estándar será el 77, D direccional, W wireless con conectividad, C charging porque es de recarga, con batería recargable. Los acopladores, en el caso de querer utilizar un tubo fino, son los mismos que utilizamos para los RITE. Recordad, son los acopladores grises de Surfit 3, que teníamos el abierto, el tulip, el cerrado y el power de doble cápsula si queríamos máxima oclusión. Todos ellos podremos utilizarlos con ReSound One retroauricular estándar. Y después tendremos el retroauricular power y este a su vez se va a dividir en dos. Y ojo con esto. Tendremos un retroauricular que se llamará el 88, direccional, wireless, charging de recarga, que me cubrirá pérdidas auditivas de hasta 100 decibelios en graves y en torno a los 105 decibelios en agudos, bastante potente. Y tendremos un 88DWH de high power, C, que será para cubrir pérdidas de hasta 110 decibelios planos en graves y agudos. Y esos audífonos se diferencian en el codo. El normal, el 88 normal, tiene codo plástico y el 88 que lleva la H de high power, el más potente, tiene un codo metálico de titanio. Ojo, porque es verdad que aunque los codos se pueden intercambiar porque van a presión, los audífonos no se pueden reconfigurar. Es decir, si queréis el del codo plástico, es un modelo con un código que tendréis que pedir. Y si queréis el más potente, el que lleva el codo metálico, es un audífono diferente, misma carcasa, mismas prestaciones, pero con el codo metálico y configurado con mayor ganancia y mayor potencia, con un código distinto para pedirlo. ¿Por qué os digo esto? Porque si pedís, por ejemplo, el 88 con codo plástico y le ponéis un codo metálico porque físicamente se puede poner, no os va a dar la potencia del codo metálico porque internamente el microprocesador no os ha sido reconfigurado para máxima potencia y en el programa de adaptación no lo vais a poder reconfigurar vosotros de menos a más potencia o de más a menos. Son dos audífonos distintos, codo plástico, codo metálico, con dos potencias diferentes y se piden de forma individual distinta, ¿vale? Por tanto, es por lo que yo os decía que tenemos realmente dos modelos, el estándar y el power, con dos cargadores para el estándar y el power, pero el power asimismo son dos audífonos, con codo plástico y con codo metálico. Tened esto muy en cuenta porque antiguamente sí eran reconfigurables los Lynx 4 o los Enzo en nuestro programa de adaptación. Ahora no. En ReSound One no se pueden reconfigurar. ¿De acuerdo? Recordaros que desde hace muchos años ReSound tiene una alianza con Cochlear. Cochlear nos solicitó nuestros sistemas de conectividad para poder utilizar nuestros accesorios inalámbricos y poder hacer adaptaciones bimodales en binaural, de forma que si en un oído tenemos un implante coclear de Cochlear y en el otro oído tenemos un audífono de ReSound, podemos hacer adaptaciones bimodales para que el streaming de sonido entre en estéreo en los oídos, ¿no? Esto lo mantenemos también con los últimos implantes cocleares de Canso 2 de Cochlear y con ReSound One retroauriculares que tenemos ahora. Bien,
deciros que, bueno, pues el sonido natural que teníamos para los audífonos RITES de ReSound One lo mantenemos para los audífonos retroauriculares, con dos prestaciones principales, que era el sistema de direccionalidad total y el sistema ultrafocus. Recordaros que el direccional total, en el caso de los audífonos RITE, si utilizábamos Marí, lo conseguíamos con la propia adaptación de un micrófono en el conducto auditivo. Pero si no utilizamos Marí o utilizamos los retroauriculares de ahora, podemos obtener también direccionalidad total mediante algoritmos, teniendo más memoria y más potencia en los audífonos para conseguir un sonido único y una audición orgánica. Recordaros que nuestros sistemas de direccionalidad obviamente reducen ruido ambiental para entender mejor una conversación en ese ambiente ruidoso, pero el objetivo fundamental no es ese. El objetivo es aplicar máxima localización sonora a la persona para que decida de una forma consciente lo que quiere y lo que no quiere oír, igual que hace un oyente en un ambiente ruidoso. De así, los audífonos combinan sistemas direccionales y omnidireccionales en determinados momentos en función de dónde vienen las conversaciones y los ruidos, para que en todo momento la persona tenga localización de las conversaciones allá donde se reproduzcan con máximo reducción de ruido ambiental, pero teniendo percepción de todas las conversaciones se produzcan donde se produzcan, con máxima localización sonora, el usuario puede decidir qué quiere oír y qué no quiere oír de aquello que está percibiendo, igual que haría un normoyente en un entorno ruidoso. ¿Cómo conseguimos esto? Bueno, pues combinando mediante sincronización todos esos sistemas direccionales en los dos audífonos. Por ejemplo, si el ruido es moderadamente bajo, es decir, el 80% de las adaptaciones, o sea, del tiempo, perdón, los usuarios lo pasan en entornos moderadamente bajos de ruido, pues tendríamos dos sistemas omni, bien con Marí si son RITES o bien omnidireccionales con los micrófonos tradicionales si son audífonos normales. Si el sistema es más ruidoso, pues entonces ya se combina un audífono en omni y otro en direccional, dependiendo del momento en el que se encuentra la persona. Y si es un entorno súper ruidoso, los dos audífonos focalizan la atención al frente, a la conversación donde se está produciendo, que generalmente es la persona que nos habla, estará enfrente de nosotros. Recordaros también que el propio usuario puede cambiar a un sistema que llamamos ultrafocus, donde conseguíamos dirigir el sonido del audífono a una conversación frontal, conversaciones tú a tú, en entornos extremadamente ruidosos. Y esa persona en esos entornos podía escuchar y entender con máxima claridad y máxima reducción de ruido ambiental. Esto lo conseguimos o bien cambiando de programa con el pulsador o bien utilizando una aplicación móvil o bien un mando a distancia. Podríamos pasar a ese sistema ultrafocus y conseguir máxima atención a la conversación frontal. Y conseguir así también hasta un 30% de mejora de comprensión del habla en ese ambiente ruidoso. Como os decía, desde la propia aplicación es muy fácil llegar a este sistema. En cuanto a la conectividad, hay algo nuevo. Por supuesto, la idea es mantenerse conectado con todo, ¿vale? Tener máximo streaming. Pero la gente cada vez busca más conexión con las llamadas. Es verdad que la mayoría de las consultas vienen ahora por la conexión de los audífonos con los teléfonos móviles. Es verdad que si no tuviéramos transmisión, tendríamos personas que siguen pudiendo hablar con el teléfono. Por ejemplo, hoy día hasta el 75% de los usuarios reportan que no necesitan transmisión para hablar por teléfono. Bueno, pues para eso tenemos el sistema Marí, que consigue que simplemente con el micrófono en el conducto y poniendo el teléfono, pues mejorar hasta en un 15% la comprensión de las conversaciones, ¿no? Pero también tendríamos la transmisión de audio, que sabéis ya en qué consiste, ¿vale? Tanto transmisión de datos como transmisión de sonido con los teléfonos compatibles, y algo nuevo que vais a conseguir en los ReSound One retroauriculares, pero también en los ReSound One RITES que ya tenéis adaptados, actualizando su firmware a través del programa de adaptación, es conseguir ya manos libres 100%. Es decir, que ya no se necesite el micrófono del teléfono para recoger la voz del interlocutor y pasarlo, o sea, la voz de la persona y pasarlo al interlocutor. Hasta ahora, nuestros sistemas necesitamos el teléfono para utilizar su micrófono para hablar. En el caso de ReSound One, tanto RITES, si actualizamos su firmware,
o si son audífonos que salgan ya nuevos de stock, como los nuevos retroauriculares, vamos a tener manos libres al 100%, de manera que el teléfono puede estar en el bolsillo o no lo vamos a necesitar ya directamente en la mano. Esto lo vamos a tener de momento nada más que con iPhone y con iPad. De momento no está disponible para Android, pero tanto con iPhone, iPad, cumpliendo los requisitos de tener un iPhone 11 como mínimo, podríamos ya tener, si el sistema operativo es el iOS 15.1 superior, podríamos tener manos libres al 100%. Nos pregunta Carlos si hay algún problema si el cargador está siempre conectado. Es una pregunta recurrente de los pacientes. Recordad que con los nuevos retroauriculares de Reason One, el cargador de escritorio no tiene batería recargable incorporada. Luego, el cargador de escritorio de los retroauriculares siempre debería estar conectado a la corriente eléctrica para cargar los audífonos. Y no pasa nada si se queda siempre conectado a la corriente eléctrica. El cargador no se va a romper. Está más recibiendo muy poca energía porque tiene un adaptador, no son los 220 voltios de la red. En el caso del cargador estándar de los Reason One Ries, como tampoco tiene batería recargable incorporada, siempre puede estar conectado a la corriente eléctrica, ningún problema. Y en el caso del cargador premium de los Ries, ¿vale? Ese sí lleva batería incorporada. Entonces, como todo sistema de batería recargable, sea un cargador, sea un teléfono móvil, sea un portátil, un ordenador portátil, sea lo que sea, es verdad que esas baterías recargables están controladas por software, de manera que cuando llegan a un 100% de carga, la carga para, por más que estén aún conectadas a la corriente eléctrica. Por tanto, ¿les pasa algo a las baterías? No, ya no es como antiguamente, ya no se inflan, ya no se estropean. Pero es verdad que no se recomienda tener siempre las baterías recargables conectadas a la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque en cuanto llegan al 100%, empieza el dispositivo a tirar de la carga de la propia batería y baja un punto y vuelve a recargarse ese puntito y vuelve a bajar y vuelve a recargarse. Estamos consumiendo ciclos de carga. Las baterías no se deterioran, pero es verdad que la vida útil se acorta. Entonces, no es recomendable. ¿Les pasa algo? No, no les pasa nada, pero no se recomienda para no acortar la vida útil de las pilas, tanto de cargadores como de portátiles como de teléfonos móviles, ¿de acuerdo? ¿Qué tiempo se necesita para una carga completa? Si los audífonos están totalmente descargados, se cargan en 3 horas. Son cargas rápidas de 3 horas. Cuando se llega a las 3 horas, la carga del audífono se corta. ¿De acuerdo? Luego, 3 horas sería carga completa. No pasa nada si durante toda la noche se deja el cargador con los audífonos metidos. No pasaría nada. ¿De acuerdo? Pero 3 horas máximo para tener una carga completa. La última versión del SmartFit es la 1.13. Ahora vamos a verla. Como os decía, tanto los audífonos recargables retroauriculares nuevos como los RITES que ya tuvierais adaptados, si le actualizáis el firmware, vais a poder tener para iPhone y para iPad esa opción de manos libres al 100%, utilizando el micrófono del audífono para recoger la voz de la persona y mandarla al teléfono. Y el sonido del teléfono iría, por supuesto, a los audífonos. Sería un 100% manos libres y desde el propio teléfono, haciendo triple clic en el botón principal, se va a poder elegir si en vez de llevar la voz a los audífonos la queremos llevar al teléfono o al altavoz del teléfono. Es decir, el propio usuario puede elegir a dónde recoger la señal. Lo lógico sería poner automático que fuera siempre a los audífonos, pero se puede elegir, ¿de acuerdo? ¿Por qué todavía no tenemos esto en Android? Pues básicamente porque Android no tiene esta tecnología para un Bluetooth Low Energy. Es verdad que podríamos haber elegido el Bluetooth clásico para tener el manos libre 100% también en Android, pero como veis en pantalla, el Bluetooth clásico tiene mucho consumo de energía y nosotros queremos el mínimo consumo de energía en los audífonos. Por eso, de momento, solo tenemos en iPhone, en Apple, a partir del 15.1 del iPhone 11, porque son los únicos que mantienen esta opción de manos libres 100% con audífonos utilizando el Bluetooth Low Energy, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, en el tema de conectividad, pues vamos a tener
todos los accesorios inalámbricos de ReSound compatibles con los últimos audífonos de ReSound One retroauriculares. Nos pregunta Juan que empieza a tener pacientes que preguntan por la vida útil de la batería recargable en cuanto a años. Esto es como todo, las baterías, pues lógicamente, tanto la de los audífonos, como la de los cargadores, como la de los móviles, como la de los portátiles, como de los coches teledirigidos o incluso los coches eléctricos reales, pues se van consumiendo y al paso de los años van perdiendo efectividad. Las baterías de los audífonos de ReSound están diseñadas para que en los primeros 4 años se tenga garantizada hasta el 80% de la capacidad de esa batería. Pasado 4 años va bajando la capacidad. Obviamente, pues a lo mejor cuando una batería llega al 50% de su capacidad, pues a lo mejor merece la pena cambiar de audífono. ¿Por qué? Pues que a lo mejor ya no dura la autonomía de la carga, pues todo el día. Pues pasaría lo mismo que con un móvil. A lo mejor un móvil, pasado ya 4 o 5 años, ya la batería no me dura todo el día y ya empezamos a pensar en cambiar de móvil. Pero durante esos 4 primeros años, la batería debería tener como mínimo hasta el 80% de capacidad. ¿De acuerdo? Bien, deciros ya por último que en cuanto a la adaptación, que me habéis preguntado, vamos a tener una adaptación mejorada en SmartFit. Os recomiendo instalaros la última versión que tenéis disponible en supportgn.com/resound. Tenéis la 1.13. La 1.13 incorpora ya los nuevos audífonos retroauriculares, mantiene la posibilidad de adaptación en remoto, tanto ReSound Assist como el ReSound Assist Live, que sería con una videollamada en tiempo real, y asimismo incorpora, junto con la 1.12, pero incorpora mejoras, por ejemplo, en cuanto a una guía de qué acoplador poner en el caso de que tenga una pérdida auditiva determinada. Siempre el acoplador recomendado lo vais a ver con una medallita en la opción de propiedades físicas del programa. Vais a tener también una visualización más clara de dónde empezaría el audífono a acoplarse, que es esa zona gris, donde tendríamos la protección del sistema anti-feedback. Y vais a tener también un flujo de trabajo mucho más sencillo, porque ahora tanto la opción de conectar como de simular lo tenéis integrado en un cuadro en la esquina superior derecha de la pantalla lanzadera del propio programa de adaptación. Pero como os decía, os merece la pena la 1.13, primero para poder adaptar ya los audífonos retroauriculares de ReSound One, pero también para, en el caso de que hayáis adaptado audífonos RIE de ReSound One, podáis con la versión 1.13 actualizar su firmware. Y actualizando su firmware conseguiremos que tengan manos libres 100% con iPhone o con iPad, en el caso de que dispongamos de un iPhone 11 o superior o de un sistema operativo 15.1 o superior. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin más, son las 10:30, os decía que íbamos a estar media hora aproximadamente. Esto es ReSound One complementado con los audífonos retroauriculares. Os aconsejamos que empecéis a utilizarlos. Es verdad que, como os decía, las adaptaciones en España son RITES principalmente, pero aquellas personas donde un RIE no pueda ir porque tenga mucha supuración en el conducto auditivo o por otras circunstancias, podéis pensar ya en audífonos retroauriculares recargables. Recordaros que ReSound One en retroauricular no lo tenemos con formato de pila. Nos preguntan que si tenemos la posibilidad de dejar encendido un LED para el control de los padres sobre el funcionamiento correcto del audífono. ¿Tenemos algún tipo de ajuste pediátrico? A ver, los audífonos realmente no son pediátricos. ¿Pero por qué? Porque no tenemos una línea específica de adaptación pediátrica. Es verdad que, dado que los audífonos retroauriculares de ReSound One no tienen pila, pues realmente no se corre el riesgo de que los niños se traguen la pila y por tanto ya no se necesita un portapilas de seguridad porque las pilas son recargables. Es verdad que tienen un LED con un código lumínico para los padres puedan determinar qué está ocurriendo en el audífono, pero no tenemos en el programa SmartFit una guía de adaptación específica pediátrica. Es cierto que se puede adaptar para niños, es verdad que tienen ya la conexión directa con los accesorios, de manera que no necesitamos ya los antiguos sistemas de FM. Si se tiene un FM es compatible porque se le puede poner un adaptador, pero no es necesario, porque el mismo accesorio multimic
puede hacer perfectamente de micrófono remoto para el profesor para ir directo a los audífonos sin necesidad de un zócalo. Es verdad que en el programa de adaptación podéis utilizar tanto la regla de cálculo Audiogram Plus de ReSound como cualquier otra, las NAL, las DSL in-out, pero no hay una guía de adaptación pediátrica en sí misma. Pero, por supuesto, se puede adaptar para niños sin ningún problema. Y bueno, pues sin más, daros las gracias por haberos conectado en el día de hoy. Os deseo una excelente jornada de martes y deciros que, bueno, estamos también disponibles tanto todo el equipo comercial como en atención al cliente para solventaros las dudas que podáis tener de aquí en el futuro. Recibiréis un link de la grabación de este webinar por si queréis verlo en diferido, pero como siempre, cualquier duda sobre los nuevos retroauriculares incorporados, podéis contactarnos tanto a mí como a mi equipo en atención al cliente. Sin más, muchas gracias a todos y que paséis un feliz martes. Hasta luego.